¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la quinta lección de este tercer trimestre del año 2026. Todo para la gloria de Dios es el título de esta semana, la temática de esta semana. Y la sección para hoy se titula Aprendiendo del pasado. Después que el apóstol Pablo presenta su propio ejemplo de abnegación, mostrando cómo él ha renunciado a algunos de los derechos a los cuales tenía como apóstol en bendición de la obra, en beneficio de la obra, entonces él entra para atender el asunto de la idolatría. Va a concentrarse en presentar lo dañino que es la idolatría, lo terrible que es para el pueblo de Dios, lo fácil que es para los cristianos caer en este error, y algunas recomendaciones que él va a dar para avanzar en victoria. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 10 de Primera a Corintios. Allí el apóstol Pablo va a dar un resumen de la historia del pueblo de Dios, va a traer a colación la historia del pueblo de Dios y va a mencionar algunos elementos que fueron propios de la historia del pueblo. Va a ser una forma de proyección a la iglesia del momento para el momento de Pablo y por supuesto para nuestro momento. El apóstol Pablo va a mencionar que todos los israelitas, que todos los hebreos marcharon bajo la misma nube y atravesaron el mismo mar. Es decir, Pablo recuerda que aquellos hombres y mujeres que salieron de la esclavitud de allá de Egipto contaban con la dirección de Dios, contaban con la presencia de Dios, fueron testigos de milagros extraordinarios. Creo que ningún otro ser humano ha sido testigo de milagros tan extraordinarios como lo fue el pueblo de Israel en Egipto, de ver las maravillas, la mano fuerte de Jehová. También va a hablar de que todo el pueblo comió la misma comida y bebió la misma bebida, dando a entender con esto la dirección de Dios, la conducción de Dios, el cuidado de Dios, pero sobre todas las cosas, la forma como Dios esperaba que el pueblo respondiera a un amor desinteresado, como fue el tema de ayer, a un amor desinteresado de parte de Dios. Dios había rescatado a Israel de la esclavitud, no por mérito del pueblo, no porque ellos lo merecieran, no porque ellos lo hubieran ganado. De hecho, el mismo Dios a través de Moisés se lo dice. No es porque ustedes fueran un pueblo grande, no es porque fueran un pueblo perfecto, no es porque hubieran ganado algún mérito, fue simplemente voluntad de Dios. Pero tristemente, el pueblo que salió de Egipto, que pasó bajo la nube, que tuvo el cuidado de la nube, que cruzó el mar rojo en seco, que comió el maná, que bebió de la agua que salía de la roca, tristemente no respondió a la voluntad de Dios, no fue obediente a los principios, fue un pueblo rebelde, contumaz, fue un pueblo de dura cerviz y tuvo que ser dejado en el desierto. El apóstol Pablo dice, mira, todos los
los elementos a favor que tuvieron, todas las evidencias del amor de Dios que tuvieron, y sin embargo no fueron capaces de hacer la voluntad de Dios, de obedecer. No se salvaron, se quedaron en el desierto. Y él hace una similitud mostrando que el pueblo cristiano que salió del Egipto espiritual y atraviesa este desierto, está viviendo la misma experiencia, está siendo conducido por Dios, hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que corremos y corremos el riesgo, mejor dicho, no hay un pero, sino que corremos el riesgo de repetir la historia. Es decir, nosotros también podemos cometer el mismo error, siendo testigos, teniendo a nuestro favor ya la historia completa de la redención, porque el pueblo de Israel que salió de Egipto tenía la historia de la redención al futuro. Recuerda que Dios ordena hacer el santuario para mostrar por símbolo lo que iba a ser la obra de la redención. Pero el pueblo cristiano ya tiene la redención, ya tiene la historia en el pasado, ya es un hecho cumplido, y aún teniendo todo ese conocimiento, nosotros podemos repetir la historia de siendo testigos del gran amor de Dios, que siendo testigos de la gran dirección de Dios, no avancemos en la salvación, sino que nos quedemos. Por eso, en la lección nos invita a mirar el pasado para aprender de esos errores, para que el pasado traiga una lección para ti, para mí, y nos ayude entonces a hacer las cosas como Dios manda. Mira que muchas veces nosotros cuando estudiamos la historia de Israel en el desierto, lo señalamos, le decimos qué pueblo tan bruto, cómo es posible, pero nosotros, ¿qué de nosotros? El apóstol Pablo dijo allí en 1 Corintios 10:12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y esta es la lección que tenemos que aprender. Aquí tenemos que centrarnos. Aquí debemos tener la oración. Los errores del pasado del pueblo que le impidieron alcanzar el ideal de Dios. Mira, nunca fue el propósito de Dios que el pueblo estuviera rodando por el desierto, rodeando el desierto por 40 años. Jamás. Dios los llevó al Sinaí, en el Sinaí iban a recibir la ley, el pueblo entusiasta y obediente iba a cruzar el Jordán a conquistar la tierra, pero decidieron ser idólatras, decidieron ser incrédulos, decidieron vivir de espalda a los principios de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Será que estamos repitiendo la historia o estamos aprendiendo del pasado? ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude a aprender del pasado y a estar firmes y fieles? Querido Padre, gracias por esta sección. Muchas veces hemos señalado al pueblo de Israel y nos parece tan ilógico que hubieran reaccionado como reaccionaron. Pero Señor, nosotros estamos en las mismas condiciones, con más luz que ellos, y al igual que ellos siendo rebeldes. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, límpianos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.